Ok, yo pensé que ya no iba a volver por estos rumbos y al parecer sí. Ok, a ver, resulta y resalta que yo leí esta trilogía de aquí porque me vi la serie en Netflix y yo dije, necesito saber qué va a pasar porque no sé si ya hay fecha de estreno o si cancelaron la serie. Yo ya no me enteré de nada después de la primera temporada, pero dije, pues vamos a ver qué onda con los libros. Y la verdad es de que primero compré Asesinato para principiantes por si no me gustaba el libro. Y la verdad, amigos, me encantó el libro. Así que después conseguí, bueno, aparte porque no los conseguía, pero después ya compré Desaparición para expertos y Venganza para víctimas, el segundo y el tercero de esta serie. No sé qué la ponen como serie bestseller, A Good Girl's Guide to Murder. Y la verdad es de que fue, fue lo mejor que pude haber hecho. Fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi existencia el año pasado. Y ante todo eso, yo tengo una serie de cosas que decir. Y para eso traigo mi cuaderno. Ustedes ya conocieron este cuaderno en el capítulo anterior. Y también escribí un mini ensayo para guiarme en esta nueva aventura de esta saga muy interesante, donde ahora ya no encuentro aquí. Esta saga muy, muy, muy interesante. Ok, para empezar, para aquellos que no saben de qué van estos libros, básicamente, bueno, en Asesinato para principiante tenemos a Pip, que es una estudiante de preparatoria, quien va a entrar a su último año y resulta que en su escuela hacen un ensayo, que es como un proyecto final con el que también pueden entrar a la universidad. O sea, es como un proyecto así como muy grande para que las universidades vean sus aficiones y lo que son capaces de hacer, pues. Y ella decide que su proyecto final va a ser sobre la desaparición y posterior asesinato de Andy Bell, una de sus vecinas, en manos de su novio Sal Singh. Y es que a Pip nunca le ha parecido normal o lógico que Sal haya hecho eso. Y sobre todo como no tenemos el cuerpo de Andy, para ella a lo mejor Andy simplemente está desaparecida todavía y nadie la ha encontrado hasta estos momentos de la existencia. Claro que obviamente se va a enfrentar a muchísimas cosas, sobre todo en Asesinato para principiantes, y a partir de aquí ya empieza a hacer spoilers fuera de la serie y del primer libro. Todo el mundo sabe que mi contenido todo tiene spoilers porque si no, no puedo hablar de muchas cosas. Eh, para Desaparición para expertos, Pip básicamente ya resolvió el caso y ahora llegó un caso de desaparición por parte de uno de sus amigos, que su amigo quiere que le ayude a encontrar a su hermano, quien lleva desaparecido, pero esta vez, vaya, o sea, las autoridades no quieren hacer nada porque pues el chavo ya es mayor de edad y no es la primera vez que hace eso. Entonces las autoridades simplemente están como de esperemos 72 horas, pasamos la ficha y después vemos qué se hace, ¿no? Y pues ya. Al final de este libro creo que es el momento culminante para la mente de Pip, porque, bueno, ahorita me voy a ir como paso por paso con cada una de esas cosas, pero nada más para que la gente sepa más o menos de qué va. Al final de este libro es el momento más boom que también ocurrió en mi cabeza, que yo dije, ok, eso no lo vi venir. Y por último tenemos lo que es Venganza para víctimas, donde aquí ya vemos a una Pip, ahora sí que rota mentalmente, porque ya le han pasado muchas cosas. O sea, aquí Pip ya va para la universidad, o sea, es el verano antes de su universidad, o sea, solo han pasado, pongan ustedes, un año desde los sucesos del final de Desaparición para expertos, no, de Asesinato para principiantes, a este libro. O sea, siento yo que sí, o sea, nos ha pasado como un año más o menos de acá a acá, entonces es como basado en muchas cosas, la verdad. Y y pues aquí ya tenemos como lo culminante tanto de su mente como de la historia, de cómo se termina de juntar todo el ciclo completo desde que Andy es asesinada hasta el momento en el que pues Pip entra a la universidad. Y cómo realmente todo sigue conectado con Andy. Eso es como una parte muy, muy interesante. Y bueno, según mis apuntes, bueno, en los libros vemos cómo
bueno, como les digo, Pip no solamente está resolviendo el caso de Andy y lo consigue, ¿no? Y quiero enfocarme tantito como en este libro, porque aquí tenemos a una Pip muy niña todavía, que de alguna manera siento yo que ve el caso con un filtro color de rosa y que en algún momento a través de ese filtro ella va a poder encontrar como esta separación entre el bien y el mal, ¿no? O sea, que alguien malo mató a Andy, ¿no? Por razones egoístas a lo mejor. Y para eso ella, pues vaya, ve esa investigación con muchos filtros color de rosa hasta el momento en el que secuestran a su perro, secuestran a Barney y después Barney muere, ¿no? Y aparece muerto Barney. Entonces, como que hasta ese momento es donde Pip sigue pensando como que todo esto va a tener como una separación muy gradual de lo que es bueno y lo que es malo. Y creo que es una conversación muy interesante a lo largo de los libros, porque Eh, porque ya para acá, como les digo, al final ya tiene como esta completo caos entre una cosa y la otra. Y esta separación que hacía entre blanco y negro ya no se ve como tan fácil o tan sencillo de definirlo. Y claro, vuelvo a lo mismo. O sea, aquí como aquí ya están cansados, aquí es donde creo que vemos más esa definición entre los contrastes entre lo blanco y lo negro dentro de lo que vendrían siendo casos de asesinos en serie, de desapariciones o de personas que tratan de tomar la justicia entre sus manos. Cómo aborda eso en cada uno de los libros es bastante interesante y pasaron muchísimas cosas en corto tiempo. Yo quiero decir que toda la segunda parte de este libro yo creía que era un sueño o era una fantasía por lo bien que sale todo, ¿saben? O sea, es como, no sé, o sea, fue muy... Pero bueno, un dato también de este libro es que en este libro Pip lo que busca es volver a resolver un caso que la regrese de nuevo como a ese estado de decir, es que él es el malo por esto, por esto y por esto, ella fue la víctima por esto, por esto y por esto, y ya, o sea, regresar su vida a casos que sean blanco y negro por completo, pero claro, empieza a tener como esta parte de su acosador que la vuelve a dejar en ese inconsciente. No, la vuelve a dejar como en esa línea donde sigue sin saber qué es bueno, qué es malo, hasta qué grado las cosas son buenas, hasta qué grado son las cosas malas y cómo se van moviendo todas esas cosas dentro de su cabeza y dentro de todo ese caos. Y obviamente al final de todo esto, pues ella descubre que ella es ahora ese nuevo caso que tiene que resolver y no solamente para poder salvar su propia vida, sino para salvar su mente y poder ya estar tranquila y en paz con todo lo que sucede alrededor. Y como les decía, hay algunos momentos que me gustaron, ay, me gustaron mucho, comenzando con el desgaste mental que tiene Pip, porque, bueno, como les decía, al principio del primero, o sea, sí, así, muy al inicio, la vemos siendo una niña resolviendo un caso, o sea, como una niña que está obsesionada con los podcasts de crímenes reales, que está obsesionada con asesinatos en serie, y que de alguna u otra manera, pues, para Pip es como de, pues claro, hay que resolver esto y si sale, salió y si no, pues no. Pero es entonces cuando empiezas a ver cómo de la mano de Ravi se empieza ya a meter como a temas muy turbios y asuntos muy fuertes. En el libro más que en la serie, podemos observar todo lo que Pip hace. O sea, se la pasa vigilando gente, va a la casa de un... ¿cómo se llama? Bueno, de alguien que vende drogas, va, se mete a las casas de quienes supone que son los malos en la historia y muy al inicio vemos como esta impulsividad por parte de Pip es lo que hace que ella siga viviendo y tenga como este instinto de supervivencia que claro, o sea, va pasando el tiempo en el libro y entonces se va a dar cuenta que ese blanco y negro tiene una escala de grises muy cabrón, ¿no? Para empezar tenemos, por ejemplo, lo que pasa con Naomi, ¿no? Que es este suceso en carretera donde quien iba manejando era Max y
atropellan a un hombre y eso se queda en la mente de Naomi. Y claro, Pip también tiene que saber qué contar sí a la policía y qué cosas no contarle, porque también dentro de ahí pues, se puede llevar a muchísima más gente y no solamente a quienes creemos que fueron los malos en las historias. Eso, o por otro lado, todo lo que ocurre con Elliot y con Andy, ¿no? El hecho de que tenían como una relación más allá de lo profesional, como alumna y profesor. Eh, y el tema, ¿no? De que pues también Elliot llegue a matar a Sal por el hecho de pensar que con eso va a poder hacer justicia por sus propias manos hacia Andy. Y no solamente eso, sino también todo el tema de cuando secuestra a una chica pensando que es Andy. O sea, es como de su mente también de él se termina fragmentando al grado de pensar que esa chica en serio era Andy y después por el miedo la termina secuestrando durante todos esos años. De aquí con Elliot también quiero recalcar mucho el hecho de todas las cosas que hizo para proteger a sus niñas y es algo que Pip sigue o sea, en constante pensamiento, lo tiene ella en este plan de decir, pues es que Elliot nos hacía de comer, o nos llevaba aquí, o nos llevaba allá, era un buen profesor, ¿no? Pero mató a una persona creyendo que con eso podría, bueno, más bien, tenía miedo, mató a Sal pensando que con eso, no solamente por la justicia propia, pero pues también el golpe que se dio en la cabeza, pues vaya, se sigue creyendo que la mató. Entonces es como de, no puedo, o sea, dentro de Elliot siempre está el, no puedo dejar a mis niñas solas, que al final es lo que sucede, pero pues tal vez las formas no eran las más adecuadas. Y aquí es donde Pip va a comenzar como a comprender que hay personas que hacen cosas malas, pero que no necesariamente son malas personas, y otros que claramente son personas malas y que hacen cosas malas, ¿no? Como por ejemplo Max, que está como todo el tema del violador en serie, y que para el segundo libro, todo eso también le afecta mucho, mucho a Pip, porque es cuando empiezan las... vaya, bueno, e incluso si hablamos un poquito de Becky, la hermana de Andy, Becky también, o sea, mató... Ahora sí que fue un homicidio involuntario lo que pasó con Andy y con Becky. Yo ya les advertí que había spoilers. Pero el tema con Becky es que pues ocultó un cuerpo, ¿no? Y el tema con Andy era el hecho de que las drogas que Andy vendía eran las drogas que usó Max con Becky y con muchas otras chicas para violarlas en las fiestas Destroyer. Entonces, por lo cual había como una, o sea, al final termina siendo como una línea de sucesos y de cosas que van haciendo muchísimo más complicado toda la trama y que podamos ver realmente a los personajes como buenos o malos, ¿no? O sea, creo que ese es un gran acierto dentro de la autora, que es como de ocurren tantas cosas que, por ejemplo, no podemos ver a Andy simplemente como la niña víctima de un asesinato, sino también el hecho de todas las cosas que llegó a hacer, ¿no? Y que de alguna u otra manera orillaron a todo lo que pasó. Que aquí no me estoy adelantando, voy por libros. Entonces, a partir de todo esto, tenemos a Gente Mala, como les dije, con Max. Y claro, el segundo libro empieza con todas sus... con sus juicios de violaciones. Y claro, todos los momentos de los juicios con las chicas siempre se van en contra de la chica de por qué estabas ahí, por qué estabas tomada. Nunca se le cuestiona a Max por qué tenía droga y por qué las viola. Y finalmente Max o sea, termina saliendo libre, ¿no? Del espacio. Y es como, o sea, para ese momento, para Pip ya no le tiene ninguna fe ni nada a todas las... Ahora sí que autoridades. Es como, no puedo ir con las autoridades porque ellos no van a hacer nada al respecto. Y es claro también cuando el hermano de Connor desaparece y ella está como en plan de, ok, les voy a ayudar. Y hacen un montonal de cosas, ¿no? O sea, ella empieza a investigar, ella empieza a hacer y de repente se entera de toda la historia detrás de Charlie y del... es que se me olvidó cómo se llamaba es que le dicen de dos maneras, tiene dos nombres el periodista, pero toda la historia que hay detrás de eso, el hecho de que Charlie haya estado tantos años tratando de dar con este chico, ¿no? Porque, bueno, te cuentan esta historia donde se me olvidó, es que no me acuerdo cómo se llama, a ver, Stanley, ya.
todo lo que pasa con Stanley y con Charlie es bastante interesante, ¿no? Porque es la historia de Stanley donde su padre fue un asesino serial y obviamente él como un niño lo manipuló para hacer ciertas cosas que después él obviamente se arrepentía y toda la sociedad, bueno, en realidad toda la sociedad obviamente también lo culpaba mucho a él de todas las cosas que pasaban. Pero obviamente el gobierno tiene como un programa de apoyo y de protección a estos individuos. Entonces, pues él pues realmente nunca, siempre tenía que estar huyendo cada vez que alguien se enteraba quién era. Y obviamente Charlie estuvo todo ese tiempo siguiéndolo, ¿no? Y le mete una emboscada enorme a Pip, que también es algo que Pip es como que dice, ya no quiero hacer esto porque todas mis investigaciones llevaron a que mataran a una persona, ¿no? Y es muy interesante cómo en el primer libro su mayor trauma fue que también la drogaran y casi la maten, pero su mayor trauma aquí es literalmente ver cuando le disparan a, a Stanley y después ella trata de parar su sangre cuando claramente ya no hay nada que hacer. Eso pues obviamente le jode por completo la mente a Pip y Pip es como, ok, qué chistoso, ¿no? Y hay un momento donde Charlie le dice como esta parte de es que tú harías lo mismo, somos iguales y Pip cree en su ser que no haría lo mismo, pero después se queda pensando y analizando esas palabras de chance sí, porque es lo que termina haciendo con Andy, ¿no? Al final con Andy y con Sal terminó haciendo como toda una investigación y al final se descubrió que ellos eran inocentes hasta cierto punto, ¿no? O sea, que Sal nunca mató a Andy y que Andy realmente a lo mejor estaba huyendo de algo más fuerte o más grande de lo que la gente realmente podía ver a simple vista. Hay un momento donde Pip ya pierde la cabeza, ¿no? O sea, para el segundo libro hay un momento donde ya pierde la cabeza, incluso golpea a uno de sus amigos y es como no me importa, porque tú estás diciendo que yo soy una mentirosa y cuando soy una de tus amigas y deberías estar de mi lado. Y pues a Max lo declaran inocente, es una mala persona que tuvo que haber pagado, pero al final le dijeron que era inocente, mientras que Stanley, que era una persona hasta cierto punto inocente por el grado de que era un niño cuando todas las cosas que su padre hizo pasaron, ¿no? Pero que aún así Stanley vivía con la culpa de muchas de las cosas que su padre hizo, termina muriendo y Charlie termina pues huyendo y siendo libre, ¿no? Pero es que era un poco el hecho de que Charlie lo único que quería era justicia para su hermana, de alguna u otra manera, y que él también lo pagara. De hecho hay una escena en el segundo libro que es cuando se dice que no es el violador de esas chicas, cuando Pip sube el audio, ¿no? Y todo el revuelo que forma con eso y que va y le pone en su casa de un violador. Y luego en el tercero, cuando la acusan de que le generó, que por culpa de Pip, él ya no puede conseguir empleo en ningún lado. Ay, pobrecito, alguien pensé en los violadores. Ay, pobrecitos. Alguien piense en la gente que es mala con otra gente que después ya no puede hacer nada con su vida. Porque, pobrecito Max, Pip le generó ataques de pánico, le generó que no pudiera conseguir empleo, ese audio le generó mucha angustia y miedo y entonces él ya no puede conseguir empleo y no puede hacer algo valioso por su vida. Sí, pensemos en los violadores. O sea, neta, voy a hacer un paréntesis aquí, estoy haciendo, bueno, te acabo de terminar de leer unos libros que se llaman Hidden Rivalry. En el quinto libro ocurre algo similar, donde a uno de los mejores jugadores de la liga de hockey lo acusan de violación. O sea, hay un momento donde un grupo de chicas por Reddit, de manera anónima, lo acusan de violación. Y el mejor amigo de a quien están acusando, cuando lee todas las cosas, para él es como de, tiene sentido, yo le escribo a ellas, ¿no? Y todo el mundo a quien odia es al amigo. Porque para él es como, o sea, cuando él va a enfrentar a este tipo y le grita así en el medio del entrenamiento que es un violador, todo el mundo se le va en contra al amigo.
porque está afectándole mentalmente al otro tipo, que es un gran jugador en la liga, ¿no? Y le está creyendo a mujeres que solo quieren sus 5 minutos de fama, ¿no? Y claramente la liga no va a hacer nada, porque estas mujeres están locas, ¿no? Y es frustrante, fue frustrante leer ese libro, pero ocurre algo similar con el hecho de que se revictimiza, o sea, la víctima como tal, como diciendo, en el libro se maneja mucho el tema de si estas mujeres no supieran a lo que se van a estas fiestas, no irían, ¿no? Y en el libro, ya acá volviendo a la trilogía, acá muchas de estas chicas les siguen manejando esa misma narrativa, ¿no? Así como de que si no querías que te pasara nada, ¿por qué fuiste a estas fiestas? ¿Por qué aceptabas tragos? ¿Por qué te emborrachabas? ¿No? Y está muy cabrón porque dentro de los libros se le acusa a Pip, ¿no? Se le van directamente a Pip y la denuncian por todo lo que ocurre. Y en los libros de Game Changers, es que le dije Hidden Rivalry, pero esa era la serie, de Game Changer, el protagonista tiene que sufrir el hecho de que la asociación como tal de la NHL en los libros le diga así como de que no puedes hacer activismo sobre abuso sexual porque tu ex mejor amigo fue violentado por estas mujeres y ahora él ya no puede ser grande y ahora ella solo quieren sus 5 minutos de fama, entonces tú tampoco puedes hacer nada porque tienes mucho odio en contra de tu ex mejor amigo, entonces mejor así déjalo y así déjala de mover, ¿no? Y creo que medio lo amenazan de yo puedo hacer que tu carrera se acabe si tú sigues con eso, ¿no? Y me encanta que después sí se le detiene. Pero ese no era el chiste aquí. El chiste es que, claro que se entiende como todo el conflicto también mental que puede llegar a tener Pip con esto y también con Nata Silva cuando se da el veredicto final. Y es un momento donde Pip ya se empieza a romper mentalmente, ¿no? Y luego llega ese rompimiento final cuando golpea a uno de sus amigos y es como de... Él se lo buscó. Él se lo buscó. Él empezó. Él empezó. No voy a hacer nada, ¿no? Pero volvemos al hecho de ya al final cuando pues ya queriendo o sin querer, Pip guía a Charlie hasta Stanley y ocurre todo el acto final, donde Pip también ya queda muy mal mentalmente. Y se menciona cómo la mandan al psiquiátrico, al psicólogo y la medican. Y obviamente ya para el tercer libro se siente, la verdad la narrativa se siente mucho como un sueño. Y ustedes saben que me encanta mucho la literatura fantástica. Y siento de alguna u otra manera que así se siente este libro, porque se siente completamente como si Pip estuviera dentro de un sueño. Entonces todo lo que estás leyendo en el libro está pasando dentro de un sueño. Y como está pasando dentro de un sueño, se siente muy irreal todo lo que sucede. Está el hecho de que ella compra drogas, está el hecho de que ella busca la manera de sobrevivir a su mente y a todo lo que está sucediendo. Empieza a ver como estas manchas o marcas de que está siendo acosada por alguien o por algo que no sabe qué es. Pero como estas manchas luego desaparecen mágicamente, como que también ella siente que ya se está volviendo loca. Y tú como lector también sientes que te estás volviendo loco porque es como de, ¿a quién le creo? ¿A quién? Porque también acabo de terminar de leer este que se llama Cuando cierro los ojos, los santos se van. Y, por ejemplo, en este ocurren algunas cosas a la mitad del libro que te hacen sentir que el protagonista está dentro de un sueño o ya está muerto de plano. Y así se sentía muchísimo venganza para víctimas porque, pues, ya tenemos este hecho de que ella ya está obsesionada con un caso que la regrese a ese estado que les decía, entre lo negro y lo blanco, ¿no? Totalmente. Y para estos momentos ella ya está así como loquita de no, yo ya no puedo con esto. Y aquí viene el spoiler más grande de esta saga, que es cuando finalmente su acosador la encuentra, la secuestra y llega el momento tanto de enfrentar a su acosador como a su futuro asesino. Y amigos, esa escena está muy heavy porque ella logra escapar. Y cuando tiene la oportunidad de escapar, él llega. Y ella decide regresar y atacarlo. Entonces el umbral lo mata por supervivencia, ya no queda mucho. Y es cuando ella se da cuenta que mató a una persona, ¿no? Muy al estilo
Bohemian Rhapsody, ¿no? Así como de mamá, maté a un hombre. Y, y entonces, de alguna u otra manera, como que termina llevando a todos sus amigos, a todo su círculo, a esta como este encubrimiento de todo lo que hizo, porque ella sabe muy bien, porque ya fue a hablar con el policía, ya fue a hablar con el oficial diciéndole como de que, oiga, creo que alguien me está acosando, ¿no? Y que el oficial dice, ¿tienes más pruebas? ¿No? Entonces es como de que ella dice, si yo voy ahorita a la policía, no me van a creer, me van a echar la culpa y yo voy a terminar en la cárcel. ¿Sabes qué? Mejor más bien, inculpemos a alguien que sí merezca estar en la cárcel. Y entonces inculpan a Max, ¿no? Me encanta, es que me encanta toda esa escena porque es como, ¿cómo le salió tan bien todo esto? Yo por eso sentía que estaba en un sueño porque no me creía que estuvieran saliendo tan bien las cosas. O sea, es que no. Y de esa manera llegamos al segundo momento, que es todo el tema de, bueno, esta pregunta que le hacen a Pip mucho desde el segundo libro, que es el tema de quién te buscaría cuando tú seas tú quien desaparezca. Creo que no es exactamente así la frase, pero más o menos. Pero es eso. ¿Por qué? Porque quiero resaltar esa pregunta, porque incluso después, yo creo que digo porque Pip se la hace mucho, o sea, Pip se la pasa preguntando y una vez que ya entiende, o sea, lo que está sucediendo con el acosador, se da cuenta de que tiene que hacer una lista de quienes realmente la buscarían, ¿no? Y en esa lista primero está Ravi, obviamente, están sus papás, está Cara, están todos sus amigos, que incluso está Nat Silva y Nat Silva puede traer al policía, ¿no? Eh, porque sabrán, ¿no? Vivo en un país donde desaparecen y matan mujeres todos los días. Hay una gráfica donde mencionan que hay 11 mujeres que desaparecen al día, ¿no? Y los feminicidios, los gráficas no dejan de bajar. Más bien, nunca bajan, siempre están subiendo. Por lo cual, esta pregunta dentro de un libro que ya nos estaba hablando desde el principio sobre un feminicidio, ¿no? O sea, el hecho de Sal matando a Andy era como la gran narrativa que tenían dentro de este pueblo acerca de todo lo que estaba sucediendo. Obviamente posteriormente se dan cuenta que pues no, nada que ver, pero también tenemos que tener el hecho de que Elliot secuestra a una chica, Max es un violador serial, tenemos a un asesino serial de mujeres ya para el tercer libro y realmente las mujeres dentro de estos libros nunca están seguras, ¿no? Nat da Silva siguió siendo de alguna u otra manera también fue víctima de toda esta violencia patriarcal que se ejercía. Andy y Becca fueron violentadas durante muchos años por la violencia psicológica de su padre. Su madre fue violentada por violencia física y psicológica por parte de Jason Bell. Por lo cual siempre hay como una, o sea, vuelve a girar en algún momento todo el entorno de nuevo a la violencia que vive la mujer dentro dentro en general de la vida. Y quiero recuperar la escena de cuando va con el oficial, ¿no? Y que el oficial realmente no le cree, ¿no? Es como de, necesita más pruebas, o sea, es que estas cosas no nos sirven para iniciar una investigación y no tenemos una quien irle a decir, así como es que tú eres quien está haciendo estas cosas. Y es realmente ahí cuando ella dice, es que no van a hacer nada. Esto lo tengo que averiguar yo porque ellos no van a hacer nada, ¿no? Y hay una escena donde y en esa escena Pip le dice que si desaparece que por favor no la busque, porque lo van a hacer mal, ¿no? Y, y ya, ¿no? O sea, hasta ahí es donde dices, ok, siento que fue una gran venganza poética el final, ¿no? Porque al final el asesino serial que mató a tantas mujeres termina siendo asesinado bajo sus propios términos, casi casi. Y el chico, que era un violador serial, termina siendo arrestado y ahora sí, tal vez no se va a ir a la cárcel por lo que él realmente hizo, sino por lo que le hicieron que la gente creyera que hizo. Pero al final sigue siendo justicia poética,
¿no? Y creo que es ahí donde ya no podemos ver a los personajes como buenos o malos, ¿no? Es como de todos buscaron por su propio beneficio, todos buscaron por su propio ser, y así es como salieron las cosas. Y la verdad funciona, ¿no? Funciona porque pues Max tenía que cumplir, tenía que pagar más bien todo lo que hizo, y el asesino también. O sea, es como ambos tenían que pagar y pagaron a su manera. Ah, aquí podemos resaltar también el hecho del fallo estrepitoso de las autoridades, que es muy divertido. Y me van a preguntar, ¿por qué es tan divertido? Es que es divertido, amigos. Porque realmente es como... Se supone que estos libros están ambientados en Inglaterra. No, y es como... Sus autoridades tampoco sirven. No, es como... Es sorprendente, ¿saben? Es como... Muchos países alegan el hecho de que tienen una mejor seguridad, ¿no? Y siempre hay como mucha gente burlándose de otros países de Latinoamérica, como diciendo, ay, es que ahí no funciona su seguridad. Tampoco en la tuya, güey, tampoco en la tuya. ¿No? Y es como, no, vaya, es como muy boom, ¿no? Y pues obviamente todo esto del plan y todo lo que hacen para que Pip no vaya a la cárcel me recuerda a este último momento, que es la relación de Ravi y Pip, porque ya para este tercer libro Pip nos habla de que todo la regresó de nuevo a la historia de Andy, y después de tanto tiempo ella sigue encontrando cosas de Andy y de Sal, y se da cuenta como Andy ya andaba esperando escaparse de algún otro lado, y no solamente era un escapar por escapar, sino que realmente había una razón para irse del pueblo, irse de casa de sus papás, y no solamente ella, sino llevarse también a su hermana, que era como algo muy importante para Andy. Pero en este caso, como que Ravi y Pip llegan a tomar, o sea, en esos últimos momentos como relación, llegan a tomar el papel también de Sal y de Andy, en ese plano de decir, si tú te vas, yo me voy, y nos vamos juntos, somos uno mismo, wow. Y la verdad es que es una pareja muy interesante, porque Ravi la apoya mucho y sabemos que ella es muy, muy impulsiva, por lo cual necesita a alguien que la vuelva la pueda regresar a los... La jala de los pies, la pone en el suelo y le dice, ya, por favor. Y luego ya le dice, bueno, una última más, y él le dice, bueno, está bien, pero voy contigo. Entonces, es como, son muy lindos juntos, vaya, o sea... No tengo quejas con eso, ¿saben? Es como, es la primera persona que creyó en ella, y es la primera persona a la que ella, pues como que va para poder, pues, tener apoyo dentro de las cosas que hace. Y, y obviamente le ayuda a encubrir todo este asesinato. Tengo que admitir que caí cuando le dice así como de que, pues casémonos, si nos casamos yo no puedo testificar en contra tuya. Y ella está así como de, sí me quiero casar, pero no quiero vivir eso, ¿saben? Y es cuando Pip le dice que tienen que separarse hasta que haya un juicio y haya un veredicto. Mientras que no pasen esas cosas, ella no quiere que él cargue con las cosas que ella hizo, y eso me parece bastante responsable de su parte, a pesar de todo lo que hizo. ¿No? Pero vemos como todo al final regresó esa misma noche de donde Andy desapareció, ¿no? Y esa forma de... Me encantó esa forma en el final, porque es como si de alguna manera Andy hubiera regresado 5 segundos de la muerte y se hubiera encarnado en Pip, y Sal se hubiera encarnado en Ravi, pero en esta ocasión estos dos seres sí van a poder tener su final feliz a pesar de todo lo que ya vivieron. Y es como, no sé, me encanta. Es una de las mejores parejas que leí en 2025, la verdad, honestamente. O sea, nada le gana a Kip y a Theo, pero, amigos, es que esa es una relación LGBT, entonces no cuentan, no las voy a poner en la misma línea. Ah, ya por último, bueno, ya por último tenemos una historia sobre las ineptitudes de la policía, ¿no? Porque si alguien hubiera hecho bien el trabajo que tuvieron que haber hecho con la muerte de Sal y de Andy desde el inicio, nada de esto hubiera pasado.
si la policía no fuera tan inepta, no hubiera pasado nada de esto, honestamente. Chance a lo mejor Maxi hubiera seguido, ¿cómo se llama? Por sus influencias hubiera seguido por allá afuera y a lo mejor tendríamos que haber hecho algo con eso. Pero finalmente, mira, estas inaptitudes de las autoridades, pues como que no. Al mismo tiempo también tenemos una historia sobre salud mental y la escala de grises sobre, pues, sobre cómo se conforma la sociedad finalmente, ¿no? Era el hecho que les decía de hay personas buenas que a veces hacen cosas malas por un bien común y a veces hay personas malas que simplemente hacen cosas malas que no, o sea, que el único fin común son ellos mismos y pues no, ni modo, así funciona el mundo también, es un mundo muy raro en el que vivimos. Ya por último, siento que el pueblo sí le pone una gran piedra sobre sus hombros, porque como ya encontró un caso, o sea, ya resolvió un caso, ahora tiene que resolver un segundo y lo resuelve, ¿no? Entonces como que mucha gente es como de que ella es mágica y divina y todo el mundo la pone como en un pedestal de decirle, güey, yo te rezo para que nos ayudes. Y obviamente para ella es mucha carga, tiene 18 años, o sea, realmente es muchísima carga para una niña. Y miren, ella sigue sin quejarse, o sea, ese es como mi mayor wow con ella. Finalmente, siento que fue una gran trilogía, fue una gran trilogía. Por ahora me gustó todavía lo que vi en la primera temporada. Sé que, o sea, ya cuando llegué a Asesinato, bueno, más bien para Venganza, para Víctimas, entendí y comprendí muchas de las cosas de las que hablaban los fans, de cosas que cambiaron y que después iban a ser necesarias. Entonces, veamos qué hacen para la segunda temporada. Y, y pues ya, porque también opino que la llevaron para otro lado con el final de la primera temporada. Pero miren, como serie está muy divertida, está muy entretenida, cumple su función. Como adaptación ya veremos qué sucede en el futuro. Pero pues mientras se pueden leer los libros, pueden verse la serie. Y pues yo ya los dejo. Porque ya hablamos mucho de por aquí. Y pues ya, eso es todo. Los veo luego. Bye.